Les agradecemos muchísimo la presencia y le damos un gran aplauso a Ana María Shua. Bienvenida al Borges Palooza, Ana María. Decíamos que agradecíamos la puntualidad, agradecíamos la precisión y, no sé si es muy forzado, pero pasar de la precisión al relato y al microrrelato. Vamos a la economía directamente, pero antes quería comentarles una observación que hice cuando íbamos haciendo un formulario informal de la gente que se iba anotando para las charlas. A la que más anotaba era la de Ana María. Se anotaban. Yo decía, qué rockera. ¿Qué pasa con Ana María que se anotaban tantos? No es Ana María, es el microrrelato. Ah. Es Kafka y el microrrelato. Claro, yo decía, iba a llegar como los Stones, así con la Stratocaster, y iba a tocar. Te levantamos un poquito el micrófono. Permiso, Ana María. Sí, se supone que tengo que hablar bien cerca, ¿verdad? Se supone que tenés que hablar. Ok. Ahí va. Por lo tanto, estoy muy entusiasmado y también quería entender por qué esa pasión de multitudes que hay en torno a Ana María Shua. Y la segunda infidencia es que nos veníamos whatsappeando con Ana María y yo le venía porque nos gusta particularmente un libro de Borges y Bioy que ahora vamos a conversar, que son los cuentos breves y extraordinarios. Y yo le iba mandando fotos de este, y de repente me suena el WhatsApp. Y era Ana María que me estaba llamando. Yo creo que con mucha cortesía para que no le mande más mensajes. Y simplemente, bueno, hablamos por teléfono. Sí, claro, sí, por supuesto. Hay un punto en que es mejor hablar. Es antiguo, pero es mejor hablar directamente. Así que estás acá en tu lugar, estás frente a tu público rockero, puede comenzar su palabra. Bueno. De donde vos quieras. Así de informal. Bárbaro. Podría empezar diciendo que Borges y Bioy, con este libro que no voy a mostrar, voy a mostrar en mi edición, pero no van a ver nada, porque este libro sufrió mucho a lo largo de su vida. Fue muy amado y también se lo hizo sufrir, como suele pasar con los grandes amores. Son los cuentos breves y extraordinarios de Bioy Casares, de Borges y Bioy Casares. Ellos lo publicaron en 1955 y es la primera antología de microrrelato que se publicó en lengua española. Realmente es un libro importantísimo y el libro en el que se apoyan los críticos latinoamericanos para insistir en que el microrrelato nació en América Latina. No sé si ustedes lo saben, pero hay una gran puja entre los críticos españoles y los críticos latinoamericanos tratando de decidir si el microrrelato nació en España o nació en América Latina. Y bueno, cada uno tiene sus propios argumentos. En fin, todos son muy interesantes, pero yo no puedo dejar de pensar que en realidad el gran microrrelatista del siglo XX fue Kafka. Pero bueno, sin ninguna duda, Borges y Bioy impulsaron muchísimo el microrrelato en lengua española. Fue un momento en los años 50 en que se produjo una especie de movimiento de pinzas porque estaba trabajando Borges y Bioy desde la Argentina y desde México estaban Arreola, sobre todo Arreola, trabajando también en el mismo sentido con el microrrelato, Arreola y Monterroso, ¿no? Obviamente. Y bueno, y a partir de entonces empezaron a surgir una cantidad muy grande de microrrelatistas en toda América Latina. Lo interesante, muchas cosas interesantes tienen los cuentos breves y extraordinarios, pero algo muy interesante es que es hasta cierto punto, como muchas otras cosas que hizo Borges en su vida, una especie de falsa antología. Una antología en parte apócrifa. Y solo en parte, además, porque esa pequeña maldad tenía Borges, ¿no? Que de pronto un lector común no puede distinguir cuáles son los textos realmente apócrifos, cuáles son los textos
que Borges y Bioy inventaron para esta antología y cuáles son los que realmente sacaron de otros libros y de otros textos. La mayor parte de los otros libros y los otros textos están señalados, digamos, existen, son reales. La mayor parte de los autores y la mayor parte de los libros que se mencionan son reales. Por ejemplo, aparece aquí un cuento que se llama Los dos reyes y los dos laberintos, que se atribuye a Barton, a Richard Barton, no el actor, sino el gran explorador del siglo XIX, que fue también el traductor de Las Mil y Una Noches. Entonces, en los cuentos breves y extraordinarios, Los dos reyes y los dos laberintos se le atribuye a Barton, porque bueno, es una antología, no es, supuestamente no son textos de Borges y Bioy. Sin embargo, ese mismo cuento, Los dos reyes y los dos laberintos, que además es un microrrelato, aparece como uno de los cuentos del Aleph. Y ahí, por supuesto, no hay ninguna otra atribución. Es un cuento de Borges y punto. Entonces, bueno, ¿hay realmente un texto de Barton en el libro que se menciona que puede haber dado pie a ese cuento? Es una simple traducción, no lo creo, ¿verdad? Porque Borges no se hubiera atribuido la autoría de una traducción. Alguien más erudito que yo, sin duda, lo sabe. Esto ha sido investigado. Los investigadores han descubierto muchos cuentos, en los cuentos breves y extraordinarios, que en realidad no salen de donde Borges y Bioy dicen, y otros que sí salen, otros que son lo que hoy los críticos llaman incrustaciones. Incrustaciones son, digamos, microrrelatos que no se inventan, sino que se descubren, porque forman parte de otros textos y, digamos, un ojo avisor descubre en mitad de una novela o en mitad de un cuento o de cualquier otro tipo de un texto de matemáticas, de pronto descubren una parte del texto que puede ser considerada microrrelato, y eso es una incrustación. Entonces hay en este libro también muchas incrustaciones. Todo este juego, Borges y Bioy se divertían muchísimo con la literatura, y este juego se repite en otros libros. Estoy segura de que en el libro de los sueños, o en un libro que yo no recordaba, que me hizo acordar Daniel que existe, que es el libro del cielo y el infierno, que también es una colaboración entre Borges y Bioy, seguramente también allí debe haber algunos textos que realmente salen de donde dice que salen y otros que Borges y Bioy inventaron. Me entusiasmé con los cuentos breves y extraordinarios. Entusiasmese, Ana María. Y me olvidé un poquito de Kafka, pero vamos a volver a Kafka porque el tema de Borges y Kafka es absolutamente fascinante. Les tengo que contar esto porque es muy divertido. Hay un texto en particular en los cuentos breves y extraordinarios que dice algo más o menos así, ¿no? Es un texto que juega con la idea del ajedrez y de los juegos en términos generales y su posible acción sobre el mundo. Y dice algo así como: la historia del sitio de Madagascar y la reina y el pueblo que seguían con mayor interés un ajedrez ritual que las vicisitudes de las tropas, porque pensaban que éstas dependían de aquel. Entonces, Bioy dice que ese texto lo sacó de un suplemento del Times irrecuperable y decidieron atribuírselo a Celestino Palomeque, a un tal Celestino Palomeque. En realidad, este Celestino Palomeque existía y era nada menos que una especie de saludito secreto a un abogado que había estafado al padre de Bioy. Y además, si uno se fija en
atribución, digamos, en el texto cierra informando quién es el autor y dónde salió el texto, y lo dice en 3 octosílabos, dice así: Celestino Palomeque, cabotaje en Mozambique, Porto Alegre Cine Data. Es un poema de 3 octosílabos, muy, muy divertido. Y todo esto tiene que ver también con algo que yo tenía ganas de decir con respecto a Borges y Kafka y el microrrelato, porque Borges se divertía mucho con la literatura. Era un fiestero. Es un gran título para esta charla, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿no creen? Claro, ya está. Bueno, Claro. terminamos acá la... Sí, se reía mucho con Bioy. Sí, se reía mucho, era muy irónico y con un humor un poco malvado y se divertía enormemente. Para él la literatura realmente era una fiesta. Para Kafka no. Para Kafka la literatura era, no diría que era sufrimiento, pero sí era la manera de expresar su sufrimiento, era la manera de expresar la angustia que le provocaba la vida y la realidad. Y eso se nota muchísimo en sus microrrelatos. Y los microrrelatos de Kafka y los de Borges son radicalmente distintos. En algún momento Borges dice que él ha tenido la ambición y algo así como la ambición y la locura de escribir cuentos como los de Kafka. Por ejemplo, uno de sus intentos fue la Biblioteca de Babel, y después se dio cuenta que no iba a poder, que eso era imposible, y bueno, abandonó esa ilusión, digamos así, y fue encontrando su propia voz. En realidad, bueno, es casi un gesto de modestia, ¿verdad?, de Borges. Pero nunca, la verdad es que nunca Borges hubiera podido imitar a Kafka, porque su percepción del mundo, su percepción de la realidad es radicalmente diferente. Y ahí creo que hay algo muy, muy interesante y se nota muy claramente en los microrrelatos igual que en los cuentos. Si ustedes lo piensan bien, el lenguaje, no creí que iba a hablar tanto, estaba convencida que no iba a decir nada y que Daniel me iba a tener que ayudar un montón. Soy como tu, bueno. como tu Virgilio. Algo así. Okay. Bueno, entonces yo decía, la realidad es puro caos. La realidad es confusa, caótica, incomprensible, carece completamente de sentido. El lenguaje nos ayuda a olvidar eso, porque el lenguaje clasifica y ordena y organiza. Pero por detrás del lenguaje está el caos y a veces asoma. Tanto Borges como Kafka tenían, como cualquier escritor, una clara noción de esto, del engaño en el que el lenguaje nos sumerge. Y tenían con respecto a esa situación dos formas de enfrentarla radicalmente diferentes. Mientras que Kafka quería expresar y mostrar ese caos, esa confusión y ese horror incomprensible y sin sentido que subyace por detrás de la palabra, y al que en realidad solo la poesía puede acercarse mucho, Borges tenía una actitud completamente diferente. Borges quería ordenar, quería organizar, quería dar sentido, que es otra de las posibilidades que tiene la literatura, ¿no? Porque, bueno, en buena parte, ¿para qué escribimos? Para tratar de darle sentido a esas historias sin pies ni cabeza que la vida nos ofrece. Historias que en realidad no empiezan ni terminan, ni tienen desarrollo argumental. Lo que, digamos, empieza y termina y tiene argumento, bueno, son
las historias que contamos, la forma que usamos para transmitirlas en palabras, ese ordenamiento que da la literatura. Y yo les tengo que leer acá un par de cuentos de Borges y de Kafka para que puedan percibir esto. Miren, este es, por ejemplo, Buitres. Seguramente lo conocen, pero se los leo. Dice así: érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se deje atormentar, dijo el señor. Un tiro y el buitre se acabó. ¿Le parece?, pregunté. ¿Quiere encargarse del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más? No sé, le respondí. Y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí: por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apurarme. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación que en mi sangre, como una liberación en mi sangre que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas. Y allí, en mi sangre, el buitre irreparablemente se ahogaba. Bueno, esto es Kafka. Escribe bien, ¿eh? Tiene futuro ese muchacho, ¿no? Sí, Franz. Sí, le apostamos. Francito, sí. Sí, sí. ¿Un mecenazgo a Franz? Un mecenazgo a Franz, sí, algo tiene. Y entonces, bueno, ese es Kafka. Y, por ejemplo, Borges tiene uno que me gusta muchísimo, que se llama Del rigor de la ciencia, pero ustedes perciban la diferencia, ¿no?, de lo que es tratar de ordenar el mundo y darle sentido a, digamos, tratar de expresar el sinsentido y el caos. Esto es de Borges, se llama el rigor del rigor de en la ciencia. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas las ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Borges se lo atribuye a Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un Borges 100%. Como ustedes ven, el cuento de Borges es absolutamente aprehensible. En realidad, no es polisémico, digamos. Hay una sola manera de entenderlo. Dice de una manera muy sencilla y muy directa, cuenta lo que quiere contar. Es una idea maravillosa. Borges trabaja mucho con ideas.
Kafka menos. El cuento de Kafka, ustedes vieron que ese microrrelato que se llama Buitres, bueno, no es una idea lo que está contando, no es exactamente una idea, ¿no? Es un texto en cierta manera mucho más poético, mucho más confuso. Y ahí sí, digamos, hay una muy, muy clara polisemia. ¿Cómo se entiende Buitres? Bueno, de mil maneras, ¿no? Se puede entender. Es un texto raro, confuso, perturbador, muy perturbador. Los cuentos de Borges nos provocan una especie de felicidad intelectual enorme. Y los cuentos de Kafka, los microrrelatos, ¿no?, de Kafka, digamos, nos sumen en una especie de angustiosa perturbación. Bueno, ahora decía algo vos. Recién estaba pensando que como vengo desde las 10 de la mañana de ayer entrevistando, debo ser como el meme este de Spider-Man, ¿no? Como que se mira a sí mismo en todas las charlas. No, iba a decir otra cosa, pero deslizaste una idea precisamente que me parece muy interesante, que vos comentabas que en los microrrelatos de Borges aparece la idea, ¿no? Y entiendo que una de las características estéticas de Borges es el concepto, es la idea, y que es precisamente el concepto y la idea lo que le permite la economía, ¿no? Incluso Piglia habla de literatura conceptual o literatura especulativa. Me preguntaba si en esa estética de la idea está el camino de Borges al microrrelato. Si es el microrrelato o la posibilidad de microrrelato está asociada en Borges a la estética de la idea. Sí, es posible, es una idea interesante. Nunca lo había pensado, pero sí, bien puede ser. De todas maneras, no necesariamente el microrrelato va a estar siempre asociado a una idea. Hay microrrelatos que se tocan mucho más con la poesía, ¿no? El microrrelato es como un país, digamos, que limita por un lado con la poesía, por otro lado con el cuento, por otro lado con los aforismos. Pero a los habitantes de ese país les gusta mucho jugar en las fronteras. Y en la frontera con la poesía vamos a encontrar muchos microrrelatos que están en la frontera con la poesía y se alejan de la idea, ¿no? Y con la gran mayoría de los microrrelatos de Kafka pasa eso. Así que, bueno, no, hasta cierto punto yo creo que es al revés, o sea que esa estética de la idea de Borges se manifiesta también en el microrrelato, ¿no? A ver, espérate, otro muy, muy cortito de Kafka, que se llama Deseo de ser indio, y dice así: si de verdad uno fuera un indio, alerta, sobre el caballo galopante, oblicuo en el aire, una y otra vez estremecido por ligeros temblores al rozar el suelo trepidante, hasta que uno deja las espuelas porque no hay espuelas, hasta que uno tira las riendas porque no hay riendas, y apenas uno contempla delante de sí el llano raso, ya sin el cuello ni la cabeza del caballo. Una cosa rarísima, sí. Rarísima, que jamás hubiera escrito Borges, ¿no es cierto? Es perturbador, pensaba en Ante la ley. Sí, claro. De Kafka. Sí, así es. Y con todo, digamos, sí, claro. ¿Por qué en Ante la ley está esa puerta solo para esa persona a la que jamás van a dejar entrar, ¿no? Ese misterio absoluto que Kafka no explica de ninguna manera. Para dar una dimensión, Ana María está hablando, haciendo un paralelismo, ¿no? Y haciendo dialogar a Kafka y a Borges en los microrrelatos. Hablamos originalmente de los cuentos breves y extraordinarios, que es un texto que está prologado, y les quería compartir parte del prólogo que hacen Borges y Bioy de 1953, precisamente porque está esta felicidad
que proponía Ana María respecto a lo que pasa con la literatura de Borges, el efecto de la literatura de Borges. Dice el último párrafo del prólogo. Dicen Bioy y Borges, o Bioirges, como se lo suele ver, Bioirges. Lo esencial de lo narrativo está, nos atrevemos a pensar, en estas piezas. Lo demás es episodio ilustrativo, análisis psicológico, feliz o inoportuno adorno verbal. Eran malos, ¿eh? Malo. Más Sí, malos cruel. Más malos que el COVID. Sí, ¿no? eran malísimos. Esperamos, lector, que estas páginas te diviertan como nos divirtieron a nosotros. Qué llano y qué inapelable, ¿no? Como cierran, con cuánta felicidad cierran ese prólogo. Sí, absolutamente. Además, no es precisamente de los vanguardistas que consideran que el aburrimiento es parte del placer del texto. No. Ellos quieren que los textos sean muy divertidos. Definitivamente. Y uno de ellos, que tiene textos divertidos, pero tiene textos de estas características, si me permitís, uno de estos, Sí, por favor. que dice: en una de sus guerras, Alí derribó a un hombre y se arrodilló sobre su pecho para decapitarlo. El hombre le escupió en la cara. Alí se incorporó y lo dejó. Cuando le preguntó por qué había hecho eso, respondió: me escupió en la cara y temí matarlo estando yo enojado. Solo quiero matar a mis enemigos estando puro ante Dios. Textos así tiene muchísimos. Bueno, está el famoso texto de Chuang-Tzu acá. Ah, sí, claro, el de la mariposa que soñaba ser un hombre y el hombre que soñaba ser una mariposa. Y nunca sé, digamos, porque Herbert Allen Giles, a quien se lo atribuyen, existe realmente, y el libro del que hablan Borges y Bioy también existe. Y bueno, siempre me quedé con la duda, ¿no? De si realmente, nunca fui a chequear si Giles realmente escribió ese texto o es, digamos, una atribución apócrifa de Borges. El texto, tal como Borges y Bioy lo plantean acá, dice: Chuang-Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Sí. Es maravilloso. Maravilloso, claro, maravilloso. Y bueno, y siempre la duda esa, ¿no? De si lo habrá escrito Borges, lo habrá encontrado realmente. Bueno, si me permiten uno más, dice: el Mahdi cercaba con sus hordas a Khartum, defendida por el general Gordon. Hubo enemigos que se pasaron a la ciudad sitiada. Gordon los recibía uno por uno y les indicaba un espejo para que se miraran. Le parecía justo que un hombre conociera su cara antes de morir. Bueno, son maravillosos. Te quería preguntar, Ana María, porque cuando uno habla de microrrelato, quizás es una mala lectura mía, pero no lo asocia tanto a la tradición literaria argentina, ¿no? Digo, en el imaginario general. Y sin embargo, no tiene nada de raro en la literatura argentina el microrrelato. Entiendo que justamente vos te formás en el microrrelato por estas tradiciones, ¿es? De Nevi, Borges. Quisiera preguntarte un poco y ver que profundices cuál fue tu camino de microrrelato y de qué manera particularmente Borges impacta en esa tradición que, como decíamos, no tiene nada de raro en la tradición argentina. No, nosotros tenemos una fuerte tradición de microrelatistas. Por eso cuando yo empecé a escribir microrelato, no pensé que estaba haciendo algo raro, ni nuevo, ni diferente, sino que me estaba inscribiendo en una tradición argentina. Cuando llegué a las editoriales fue cuando descubrí que no era tan claro como a mí me parecía. Pero sí, todos nuestros grandes maestros del cuento han sido grandes microrelatistas. Borges, Bioy, De Nevi, Silvina Ocampo, Isidoro Blainstein, ¿no? Y otros sin duda, pero bueno, creo que con eso ya tenemos bastante. Sí, así que bueno, sí, yo los leía
apasionadamente y bueno, cuando empecé a escribir microrelatos me parecía que, bueno, estaba haciendo algo que era, digamos, una parte normal, natural y previsible de nuestra literatura. En realidad, bueno, no era tan sencillo porque la mayor parte de la gente no había seguido ese camino de lecturas que había seguido yo, ¿no? A mí me fascinaban muy particularmente esos que entonces no se llamaban microrrelatos ni minificciones, sino cuentos brevísimos o cuentos breves, como lo llama Borges y Bioy en su antología. Es decir, que tu lectura vendría a ser como una incrustación respecto al microrrelato, porque, digo, más allá del chiste, las editoriales no habían advertido que ahí había un género. Los críticos no habían advertido que ahí había un género. Eso es un descubrimiento de los últimos 35 años. Se consideraba que eran cuentos breves, o sea, era parte del género cuento, un subgénero del cuento. Eran cuentos muy breves, cuentos brevísimos. De hecho, los primeros microrrelatos que yo escribí, que son los de mi primer libro de microrrelatos, La Sueñera, los escribí para presentarme a un concurso permanente de microrrelato que tenía una revista mexicana que se llamó El Cuento, que estaba dirigida por Edmundo Valadez. Arreola estaba en el consejo asesor y esa revista tenía un concurso permanente de cuento brevísimo, que eran lo que hoy llamamos microrrelato. Esa revista fue muy importante para mí. Ahí descubrí muchos microrrelatistas que estaban escribiendo en ese momento en toda América Latina y descubrí algo que para mí fue importantísimo porque es un autor que tuvo mucho peso en mi vida, que fue Henri Michaud. Henri Michaud, un escritor belga, bueno, que escribió en francés, como todos los belgas por otra parte, y que tiene, bueno, un libro maravilloso que se llama Viaje a la Gran Garabaña, entre muchos otros. Y bueno, yo lo descubrí gracias a la revista El Cuento. Y entonces la revista El Cuento sí publicaba y tenía un concurso permanente de cuento brevísimo. También publicaba, por supuesto, muchos microrrelatos de Kafka, ¿no? Y aunque yo había leído, libros de Kafka y cuentos de Kafka y microrrelatos de Kafka, el verlos otra vez en otro contexto era como reaprenderlos, ¿no? Recuperarlos de otra manera. Bien. No, me quedaba pensando que ayer tuvimos una conversación con Elsa Drukarov, que ella un poco provocadoramente le puso a su título Borges y la mala literatura en referencia al género policial, ¿no? Porque el género policial era como un género menor, digo, entre comillas, respecto a la alta literatura. Pensaba si, simplemente como para ejercitar algunas ideas, si hay algo de eso también en lo que se llamaba cuento breve o cuento brevísimo, asociado también con la literatura policial, ¿no? Como subgéneros o como géneros que están por debajo. En otra conversación, en otro Borges Palusa, con Claudia Piñeiro, ella me decía, Borges y Bioy pusieron a la literatura policial el lugar donde tenía que estar, ¿no? Le dieron el estatuto que tenía que estar. Entonces, estamos hablando como de géneros menores en la época en que, por ejemplo, Borges y Bioy los abordaban, y me preguntaba si pasa algo similar con el cuento breve o el microrrelato. Bueno, sí, hay mucha gente que piensa que el microrrelato sí es un género menor. Sí, mucha gente piensa eso, que es. Me encuentro con dos tipos de prejuicios. Por un lado, el de los que piensan, que como es cortito es fácil, y entonces, muchísimos fans del microrrelato se lanzan a escribir. Además con la idea de que un microrrelato es una frase ingeniosa
Y yo creo que en ese sentido nos hizo mal a todos la fama y especialmente al pobre Monterroso, ¿no? La fama del dinosaurio, ¿no? Ese microrrelato que dice, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y entonces, bueno, hay gente que piensa que eso es un microrrelato y los microrrelatos tienen que ser así, y cuanto más cortos mejor, ¿no? Y entonces si en vez de tener 7 palabras tienes 6 o 6 y media, bueno, pues mucho mejor, es mejor microrrelato. Y no es así, eso no tiene pies ni cabeza. Cuando me encuentro con una situación así, siempre me acuerdo de Los dos reyes y los dos laberintos. ¿Puedo leerlo? Por supuesto. Bueno, se los leo como si fueses la invitada. Como si fuera la invitada, dale. Porque eso es para mí un microrrelato. No, también el de Monterroso, ¿verdad? Pero no es que sea obligatorio que tenga una frase. El microrrelato puede tener una línea o puede ser como esto que les voy a leer ahora, que es absolutamente extraordinario. ¿Y dónde lo tengo? Acá está. Búscalo. Historia de los dos reyes y de los dos laberintos. No, lo tenía marcado. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. La obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó, afrentado y confundido, hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró el socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía un laberinto mejor y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y le dijo: «Oh, rey del tiempo, y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso». Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y sed. La gloria sea con aquel que no muere. Un aplauso a Borges. Un aplauso para Borges. Y cada vez que alguien me dice que, bueno, que el microrrelato es fácil porque es cortito y con esa idea de que cuanto más cortito mejor, bueno, yo me acuerdo siempre de Los dos reyes y los dos laberintos y digo, bueno, no, eso es el microrrelato. Y fíjense cómo acá está muy clara la estética de la idea, porque este microrrelato no hubiera sido de ninguna manera lo que es si no fuera por esa idea central extraordinaria de que un desierto puede ser también un laberinto y el más peligroso e inextricable, ¿no?, de todos los laberintos. Les aportamos, Ana María, que Los dos reyes y los dos laberintos está ligado a otro cuento de Borges, también del Aleph, que es Aben Hakan el Bojarí, muerto en su laberinto. Bueno, Borges y los laberintos, ¿no? Yo creo que se han escrito, han corrido ríos de tinta sobre la pasión de Borges por los laberintos. Y sin embargo, digamos, también creo que en esos laberintos hay un intento de organización y de ordenamiento, ¿no? Que nunca vamos a ver aparecer en Kafka.
Pero hablando de la maldad, ¿no? Quería leer un comentario de Borges sobre Kafka que tiene que ver precisamente con ese humor maldito que tenían. Y a ver si lo encuentro, que tengo acá un lío bárbaro, pero que es muy lindo porque se refiere a cierto tipo de interpretaciones críticas, ¿no? A ver. Si no lo inventamos, Ana María. También lo podemos inventar, pero mientras Ana María necesito un poquito de tiempo para inventar. Pero por favor, yo necesito más tiempo para inventar. Les voy contando que está esta edición que se llama Todos los universos posibles. Son los microrelatos reunidos de Ana María Yúa. Acá lo ven, no sé si la cámara lo toma en primer plano. Claro, vamos a vender tu libro, Ana María, por supuesto. No, además es un libro que tiene 967 páginas y reúne ¿cuántos libros? Y reúne 5 libros. Quedó afuera el sexto, que se llama La Guerra, que es el último. Exactamente. Sí. Así que acá están reunidos todos los microrelatos de la rockera Ana María Yúa. Recomendadísimo el libro. ¿Te di tiempo para encontrar tu texto? Sí. ¿O inventarlo? Sí. No, dice así, mira, en Alemania y fuera de Alemania se han esbozado interpretaciones teológicas de su obra, dice Borges refiriéndose a Kafka. No son arbitrarias. Sabemos que Kafka era devoto de Pascal y de Kierkegaard, pero tampoco son muy útiles. Malo. Qué malos. Eran malos, ¿no? No perdonaban a nadie. No perdonaban, no. No, definitivamente no. Y, Ana María, alguien que quiera empezar a escribir microrelatos y quiera formarse un poco en el género, además de leer todos los universos posibles de Ana María Yúa, ¿cuál es el camino que vos le recomendarías? Bueno, leer, por supuesto. Tiene que leer los múltiples libros de microrelatos de ¿cómo se llama? De Borges, de quien estamos hablando, ¿no? El libro de los sueños, el libro del cielo y el infierno, los relatos breves y extraordinarios, los cuentos breves y extraordinarios. El libro de los seres imaginarios, un libro que yo amo, un bestiario. De hecho, lo tenés ahí, Ana María. Lo tengo acá, sí, lo tengo acá. ¿Está firmada por Borges esa edición? Sí, por supuesto, pero con tinta invisible. Oh. Okay. Es como la obra invisible de Pierre Menard. Sí, pero yo sé que está firmado por Borges. No me importa que el resto de la gente no lo vea, es para mí. Me encantan los chistes nerds que hacemos. Los chistes nerds que hacemos. ¿Viste? Que estamos chistosos. Bueno, por supuesto, todos esos libros de Borges. Hay muchos libros de Bioy que también tienen microrelatos, por ejemplo, Guirnalda con Amores. Bioy coexisten más, pero en Borges también coexisten, porque hay microrelatos en El Hacedor, en el libro de la arena, y en Bioy también coexisten los microrelatos con otros textos más largos, con cuentos comunes y corrientes. Bueno, falsificaciones de Denevi, por supuesto. Hay muchos cuentos de Silvino Campo que son cortitos. Un microrelato tiene más o menos hasta 300 palabras, o sea, aproximadamente una página, puede ser un poquito más. Muchos cuentos de Silvino Campo que son más kafkianos que los de Borges, mucho más kafkianos. Son más perturbadores, más raros, más difíciles de encasillar y nunca están regidos por una idea, ¿no? Sino por una sensación o un sentimiento de angustia. Bueno, está El Mago de Bleinstein y, digamos, hay un libro que yo amo que es Opium, de Cocteau, que escribió Cocteau cuando estaba en una clínica de rehabilitación tratando de dejar el opio, y son fragmentos. Esos fragmentos son de todo tipo, digamos.
algunos son microrelatos, otros no, otros son pensamientos o distintas cosas, pero es un libro hermosísimo, Opium, yo lo recomiendo absolutamente. Y bueno, por supuesto Kafka, ¿no? Los microrelatos de Kafka, y Henri Millot. Henri Millot, no solamente El viaje a la Gran Garabaña, sino también Los Meidosem, que es un libro que a mí me gustó muchísimo, tuvo mucha influencia sobre mí, sobre lo que yo escribo, Millot. Y bueno, todas las antologías son geniales, porque hay autores que quizás no son tan extraordinarios, pero de pronto tienen uno o dos microrelatos que tocan lo más excelso del género, y eso lo vamos a encontrar en las antologías. Así que bienvenidas sean las antologías y vale la pena leerlas. Hay una muy famosa en una época, hoy se publican muchísimas antologías de microrelato, hay muchas en español, hay millones de microrelatos en la web, porque es un género que se presta mucho a ser leído en pantalla. Y había una antología muy famosa que en su época era una de las poquísimas antologías de microrelato, que se llama La mano de la hormiga. Pero bueno, eso sí es muy difícil de conseguir, ¿no? Una antología en español. Hay un autor rumano que se llama István Orkeni, que escribió los relatos de un minuto, que es muy, muy interesante. Y casi me olvido de otro libro fundamental, tan importante, casi tan importante como Kafka, es el Ítalo Calvino de Las ciudades invisibles, ¿no? En el microrelato, por lo menos. Ana María, la estética de la época, en el sentido de las redes sociales, la brevedad, digo, si pensamos en Twitter, un límite en la cantidad de caracteres, lo mismo en Instagram, que tenés un límite en la cantidad de caracteres, y además todo lo que se llama como el escroleo, ¿no? Que es ir con la pantallita subiendo, ir a lo breve, a lo impactante. ¿Eso contribuye al... Digo, lo voy a preguntar un poco muy superficialmente, pero simplemente para entrar en la idea. ¿Contribuye al género de microrelato esa estética o provoca que todo pueda parecer un microrelato? Un poco lo que vos decías. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la segunda, algo que justamente de lo que quería hablar, ¿no? Porque, digamos, así como hay gente... yo dije que iba a hablar de dos temas y en realidad hablé de uno solo, ¿no? La gente que piensa que escribir microrelato es muy fácil. Y después están los que suponen que por todo esto que vos mencionaste, esta es la época del microrelato. Entonces, constantemente hay periodistas culturales que me dicen, bueno, el microrelato es el género de esta época, porque es una época en la que hay poco tiempo para leer, y entonces leer en pantalla y scrollear y demás, bueno, hacen que la gente prefiera lo muy breve y que vaya a lo muy breve. Y yo siempre contesto, bueno, ¿por qué no te vas a fijar en las listas de bestseller a ver cuántos libros de microrelatos encontrás? Qué mala, Ana María. Mala. Peor que Borges. Peor que Borges y Bioy juntos. Pero sí. No quiero salir en esta filmación. Pero es así. La verdad es que en esta época donde hay poco tiempo para leer y la gente está apurada y no tiene tiempo de nada, lo que se prefiere y lo que vamos a encontrar en las listas de bestsellers son las novelas muy gordas. ¿Y a qué atribuís de 500 eso? páginas para arriba. Tiene una razón muy sencilla, y es que en una novela uno entra, entiende más o menos de qué va la cosa, empieza a conocer a los personajes, un poco como pasa con una serie, ¿no? Con una serie de Netflix. Y entonces, bueno, ya está en un ambiente familiar y después la puede dejar en la mesita de luz y entrar y salir un ratito cada vez que quiere. Con un microrelato, y de hecho lo mismo pasa con un libro de cuentos, y ni hablemos con un libro de poesías,
cada vez que uno termina, uno entra a un microrrelato y cuando termina de entender y de pescar el tono, la intención, el tema, de qué se trata, bueno, se terminó el microrrelato y hay que empezar otro y hacer otra vez todo ese pequeño esfuerzo, que es pequeño pero existe, es un esfuerzo intelectual, entrar otra vez en un texto nuevo. Yo creo que eso hace que los libros de cuentos y los libros de microrrelatos sean menos leídos que las novelas y que a la gente le cueste un poquito el libro de microrrelatos. Y yo te digo que personalmente cuando yo me siento a leer un libro de microrrelatos no lo leo todo de una sentada, porque ahí me pierdo, empiezo digamos, se produce un efecto de fatiga, de cansancio intelectual y uno deja de entender lo que está leyendo. Leo 2, 5, 10 microrrelatos y después ya no entiendo nada. Y yo tuve una confirmación física de esta cuestión en un momento en que estaba escribiendo mi segundo libro de microrrelatos que se llama Casa de Geishas. Y tenía unos 30 microrrelatos escritos y los tenía en hojas sueltas. Y se los di a 5 personas diferentes para que los lean y a ver qué les parecía y si, sobre todo, si les parecía que estaban al mismo nivel de La Sueñera, que era mi primer libro de microrrelatos, que había tenido muchos elogios. Y bueno, a ver si les parecía que estaba, digamos, más o menos en ese nivel. O si no me estaba saliendo y mejor me dedicaba a otra cosa. Entonces, las 5 personas me dijeron lo mismo. Me dijeron, no, está muy bien, vas por ese camino, está bien, es lo que tenés que hacer, te está quedando muy bien, pero los 10 primeros son mejores. Pero resulta que yo lo tenía en hojas sueltas y se lo había dado a cada uno mezclado de otra manera. Y a todos les habían pasado, les habían gustado más los 10 primeros. Entonces hoy cuando doy a leer, porque yo sigo dando a leer lo que escribo, me importa mucho la opinión de algunas personas, de 4 o 5 personas que sé que son buenos lectores, y me sirve lo que me dicen, y sobre todo cuando se trata de microrrelatos me ayudan a elegir, porque bueno, yo trato de tener textos de sobra, digamos, para poder elegir y quedarme con los que más me gustan. Entonces hoy cuando los doy a leer siempre les digo, bueno, pero por favor no los leas todos de una vez. No leas de más de 5 o 10 como mucho. En esto que decís, perdón, Ana María, sí, del carácter un poco fatigoso que te puede llegar a dar el efecto de leer todo un libro seguido de microrrelato. Es como leer las 900 páginas de Ana María Yuba de todos los universos posibles y no morir en el intento. Me preguntaba si no tiene también como un carácter enciclopédico, ¿no? Porque en la enciclopedia o el diccionario vos vas, lo abrís, lo cerrás y luego lo volvés a abrir. Pero no en carácter enciclopédico en el sentido peyorativo, sino el modo que le propone Borges. Es proponer la enciclopedia como un género literario, ¿no? Los fragmentos como género literario. Claro. Sí, es interesante esto que vos decís. Sin embargo, a mí me gustaría recordar, y me sirve lo que dijiste para recordar esto, que el microrrelato no es un fragmento. Alguna vez me criticaron un libro de microrrelatos diciendo que quedaba demostrado el fracaso de la literatura fragmentaria. Y yo pensé, bueno, quizás me salió mal y el libro no es bueno y es un fracaso, eso lo admito. Pero no me hablen de literatura fragmentaria, porque los microrrelatos no son fragmentos, son pequeños universos completos y cerrados. Son así, no necesitan de los otros para entenderse. A ver, espérate, había algo más que quería decir con respecto a esto. Bueno,
Bueno, ya me voy a acordar. Seguro era brillante. ¿Eh? Seguro era brillante. Sí, era muy brillante. Bien. Mucho más que todo lo que estoy diciendo. ¿Sabés, Ana María, que una fuente anónima Sí. me dijo que estás escribiendo un libro de haikus? ¿Es correcto? Es correcto. Tiene que ser alguien. En off the record me lo dijo. No cualquiera, sí, un espía El haiku es como el... de alto nivel. Quizás digo una barbaridad, pero es como el microrrelato de la poesía. Sí, claro, es el microrrelato de la poesía, seguro. Claro. Ah, ¿no es una barbaridad? Así. No, yo pienso que no sé. Bueno, si es una barbaridad la compartimos. Ok. ¿Y cómo te está yendo con el microrrelato de Hace la poesía? muchos años que estoy escribiendo haikus. De pronto tengo como una eclosión de haikus y por unos días y a veces unos meses escribo haikus casi todos los días y después declina y bueno, tengo que volver a esperar la siguiente eclosión. Pero tu próximo libro no es ese, sino uno que va a salir ahora en septiembre. Mi próximo libro es uno que sale ahora dentro de 15 días, que se llama Sirena de Río. Y es un libro de cuentos, ¿no? Cuentos largos. Es decir, que Ana María pasa del cuento al haiku, al microrrelato, vas por todo. No, ordenadamente es así. Microrrelato, cuento, novela. Microrrelato, cuento, novela, microrrelato, cuento, novela. Esa es mi organización. Ok, entonces... Así trabajo. ¿Después vendría una novela? Pero de pronto, de vez en cuando, escribo algunos haikus y bueno, creo que al final voy a tener un libro de haikus también. Ok. ¿Tenemos preguntas del público que le quieran compartir a Ana María? Y si tenemos preguntas del público, les vamos a acercar el micrófono. Pueden levantar la mano, ¿no? ¿O estuvo todo muy bien o estuvo todo muy mal? Tipo, relájense. No, los apabullamos. Sí. Sí. No, mira, nadie se anima a preguntar nada. ¿En serio? ¿Ninguna pregunta? Podés preguntarlo otra vez. ¿Cómo? No, No, pero es microrrelato. interesante lo que decís. ¿Hasta dónde llegaba un haiku? No, el haiku tiene los 3 versos por delantera, pero hasta dónde llegaba el microrrelato. Ah, está. Pero Sí, 300 para más o menos 300 Aprovecho palabras. eso, digamos, Sí. ¿qué posibilidad de transgresión hay de esas 300 palabras? No mucha, porque si se va a 2 páginas ya deja de ser un microrrelato, ya pasa a ser un cuento. Claro. Sí, tiene otras posibilidades de desarrollo, ¿no? Es diferente. Sí. 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 A ver, pásame un segundito. Así después queda en la grabación. Un segundo. Ahora está. Claro, no sabía cómo formularla. Habla más cerca. Ahí está, gracias. Cortázar hablaba respecto a que el cuento tiene que ganar por nocaut. No recuerdo esta cuestión del impacto también que tiene que tener el cuento. Y recuerdo haber leído en Las Guerras, ¿eso o La Guerra? El libro. La Guerra. La Guerra. Terca Memoria. Y recuerdo que salimos con una amiga, salimos a un bar y claro, arrancamos por ese. Y la verdad que no pudimos continuar, ¿no? Porque después eso se da para tratar de digerir la idea esa fuerte. Bueno, respecto al cuento, por eso decía lo de Cortázar, si hay algo, yo no soy muy conocedor de microrrelatos, alguna búsqueda, o esto si tiene que ganar el cuento por nocaut, bueno, a nosotros nos noqueó realmente el microrrelato de Terca Memoria. Si hay algo de eso, porque viene... Creo que, si no recuerdo mal, mencionabas algunos acontecimientos de las guerras ahí, y terminás con la idea de lo que hace la memoria, esta terquedad de la memoria que muchas veces recordar es volver a vivir algo, ¿no? Esa terquedad que tiene. Y esa idea, claro, en esos últimos, o en la última parte del renglón, realmente revolucionó todo ese microrrelato. Si hay algo de eso también que comparte con el cuento, o qué es, si el cuento gana por nocaut, debe... Sí, quizás lo de Cortázar, él dice que la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut.
Es así hasta cierto punto. No todo, para mí, no todos los cuentos ganan por nocaut. Hay muchos cuentos que no van hacia, digamos, lo importante no es el final, sino el desarrollo, ¿no? Y en realidad el final se diluye, a veces el final es casi un anticlímax. Y con los microrelatos creo que pasa lo mismo. Hay algunos que sí, digamos, ganan por nocaut, en los que lo más importante es el final. Y hay algunos que incluso son muy cortitos, pero sin embargo no es exactamente el final lo que verdaderamente perturba o esclarece, ¿no? O sea, depende. Creo que no todos los microrelatos van al nocaut. La gente ama tus microrelatos, Ana María. Y no fue pagado por mí, ¿eh? Por el Borges Palusa. Podría haber sido, ¿no? Podría haber sido, sí. Sí, ahora que lo pienso. Por supuesto. Ahí, un segundo que lo acercamos. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Gracias, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. La pregunta es la siguiente. Tengo allegados y he leído escritores en los cuales escriben microrelatos o poesías y se autoperciben incapacitados para escribir novelas más largas y estructuradas. Y al revés, personas que escriben novelas y que se sienten incapacitados para escribir microrelatos o poesía. Quería preguntarte si vos entendés que esa percepción existe y por qué. Sí, claro. Bueno, cada autor tiene sus propias características. Me acuerdo que Osvaldo Soriano decía que él no podía escribir cuentos porque empezaba a escribir un cuento y de repente estaba en la página 70. Y a mí me pasa al revés. A mí me cuesta mucho. Bueno, ya no, pero me costó mucho aprender a escribir novelas, ¿no? Porque mi tendencia natural era a la brevedad, al laconismo, ¿no? Tenía que decir algo y lo decía en 2 palabras y ya está, y para mí eso era todo. Entonces tuve que aprender a ampliar, a desplegar, a abrir, desarrollar. Pero yo deseaba mucho poder aprender a escribir un cuento, poder aprender a escribir una novela, y bueno, nada, lo logré y con mucho placer y alegría. Y hoy yo te diría que nada de lo narrativo me es ajeno. Pero eso es algo muy personal, ¿verdad? Hay, no sé, un autor como Monterroso, que fue un grandísimo escritor. Bueno, todo lo que escribiera es muy breve. Tiene el cuento más largo que tiene 7 páginas. A veces yo lo uso al revés, ¿no? Digo, bueno, hasta Monterroso escribió un cuento de 7 páginas. Me gustó eso de Sí. nada de lo narrativo me es ajeno. ¿Qué cosa? Que me gustó eso de nada de lo narrativo me es nada ajeno. de lo narrativo ¿Me lo puedo me es quedar? ajeno. Me lo voy a apropiar seguro. Bueno, pero ¿es verdad? No sé, la frase suena muy bien. La frase suena muy bien. Suena ¿Qué bien, es lo que importa? suena bien. Sí, Ahí, seguro. ahora todos preguntan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la charla. Recién en lo que dijiste había como un cierto anhelo, deseo de llegar a la novela. Sí. ¿No? Un esfuerzo intelectual de decir quiero poder hacerlo. ¿Podrías comentar un poco en Borges cómo? Porque en Borges me da la impresión que opera al revés, como cierto desdén de la extensión y un afán de ser lo más breve. No lo sabemos. Bueno, una impresión, ¿no? Digamos, que tengo. No sabemos cuántas novelas fracasadas Es cierto. tuvo que quemar Borges. Pero bueno, pero por lo menos no, mi impresión es que no tenía ese anhelo, ¿no? Ese deseo de ser, ¿no? De extenderse, sino que más bien. Manifestaba no tener ese anhelo. Claro. Bueno, en las correcciones de sus Si era cuentos verdad o no. se veía ese afán de ser más breve, más conciso. Sí. No sé si querés comentar al sí, en respecto. sus cuentos él buscaba la concisión, la brevedad, la simplicidad, ¿no? Es muy interesante lo que le pasó a Bioy cuando conoció a Borges y cuando se produjo esa maravillosa comprensión y combinación intelectual.
Bioy escribía en un lenguaje muy, muy barroco y muy retorcido. El mismo Borges confiesa que él en su juventud empezó escribiendo de una manera muy barroca y fue encontrándose poco a poco con la simplicidad. Y sí, por supuesto, él quería ser breve, parco y lacónico, pero no sé si no quería escribir una novela, no lo tengo tan claro. No sé si no lo deseaba o si simplemente era algo que estaba fuera de sus posibilidades. Yo me acuerdo cuando yo era muy jovencita y leía a Borges muy apasionadamente y me preguntaba, y bueno, y veía que por la tele daban esos teleteatros de Alberto Migré, por ejemplo. Y me preguntaba y pensaba, bueno, ¿y Borges sería capaz de escribir un teleteatro como los de Alberto Migré? No, probablemente no. Probablemente jamás podría escribir algo así y llegar a ser tan popular y tan apreciado por tanta gente de esa manera, ¿no? Seguramente no le interesaba tampoco y no lo deseaba. Pero también hay características personales, ¿no? de cada uno de nosotros, características autorales. Mira, Abelardo Castillo me dijo una vez algo que me pareció una sabiduría absoluta. Me dijo, bueno, cuando yo empecé, creí que podía escribir todo lo que no. Dice, cuando yo empecé, sí, creí que iba a poder escribir todo lo que quería. Después pensé que tenía que escribir todo lo que debía. Y poco a poco me fui dando cuenta que iba a escribir solamente lo que podía. Y eso es así, es absolutamente así, ¿viste? Cuando yo empecé a escribir también me parecía que podía escribirlo todo. Y después, bueno, me fui dando cuenta que en realidad mi mundo y el mundo de cada uno de nosotros, ¿no? Es un mundito chiquito. Hay un punto en que uno se siente como un pescadito dentro de una pecera y vas chocando contra las paredes de vidrio y te das cuenta que, bueno, no, esa pecera es tu océano y de ahí no vas a poder salir. Bueno, le habrá pasado a Borges sentirse un pescadito en una pecera y decir... ¿Le habrá pasado a Borges también? Sí, supongo que sí, igual que a todos. Sí. Bueno, hay quienes tienen una pecera más grande. Vamos cerrando. Se me ocurrió un microrrelato para cerrar. Dale. Yo digo que yo estoy de acá desde ayer y voy a estar hasta la noche. Y dije, bueno, a lo Monterroso, cuando terminó el Borges Palusa, Meca todavía estaba allí. Muy bien. ¿Me lo aprobás, María? Absolutamente. ¿Entraría sí. en tu libro todos los universos posibles? Como epígrafe. Ok. No sé si a lo Borges, no sé si fue un elogio o una crítica. Como epígrafe firmado por Daniel Meca. Bueno, le damos un muy fuerte aplauso a la rockera Ana María Schwartz. Muchísimas gracias.